Vámonos, que ya está lista Erika Loyo. Ella es académica, experta en temas de género y jefa de la Unidad para la Igualdad en la Universidad de Guadalajara. Esto es El Rollo de. En Así las Cosas Jalisco AM. Este es El Rollo de. Erika Loyo, una de las consentidas de este programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, querido Diego y Augusto, muchas gracias por eso de consentida. Sí, ¿verdad? Qué milagro. Oye, cuando digo una de, no son más de 2 o 3, no creas que una de entre 500, no, tampoco. Ah, bueno, eso es un privilegio. Y qué milagro, pues es que como hoy hay tamales, pues había que estar aquí. Ah, es cierto. Sí, bueno, y luego nos hacen de chivo los tamales ahí en la política, pero esa es otra cosa. Oye, Erika, a ver, estamos viendo 2 casos muy recientes, pero que no hacen sino confirmar una tendencia a que el feminicidio es cada vez más una cosa que sucede en nuestra sociedad, sucede en nuestras narices e incluso en las narices del poder público. Estaba yo recordando aquel caso también terrible, el que se metió a Casa Jalisco a asesinar, a atentar contra su mujer. Otro caso también en la Fiscalía del Estado, en ese caso en Guadalajara. En fin, ¿qué está pasando? ¿Cómo entender este fenómeno de un feminicidio al alza? Pues mira, yo sinceramente creo que tenemos que hacer análisis mucho más amplios de los que están pasando. Este caso que se volvió ayer tendencia a nivel nacional, pues es un caso lamentable, es la metáfora más horrorosa de lo que ocurre porque pues a las mujeres las están asesinando desde el poder, en la cara del poder y dentro de las instituciones, ¿no? A mí me parece que tenemos que hacer un análisis mucho más complejo de lo que está pasando, no solamente después de que ya ocurrió el feminicidio y hablando con los feminicidas y tratando de entender los contextos y los entornos, sino sobre todo desde las lógicas de prevención y atención, ¿no? Parto de un principio de decir, pues este Estado no tiene un programa institucional de prevención, un programa estatal de prevención. Es fecha que sigue sin tenerlo y el gobernador pues ya va de salida, ¿no? Entonces, de entrada no tenemos ese programa institucional que implica que todas las instituciones y todas las áreas sociales y demás hagamos algo a partir de ciertas estrategias, objetivos e indicadores para prevenir la violencia contra las mujeres, ¿no? Segundo, creo que estamos ya muy acabados en utilizar esta metáfora de decir es que en las casas no nos podemos meter, ¿no? Son 4 paredes en donde todo pasa y el Estado no puede hacer nada alrededor de esto. Y es el mejor pretexto, ¿no?, para tomar distancia y para hablar de lo poco que podemos hacer dentro de estos espacios, ¿no? Es como un pretexto, digámoslo así. Y esto ya me parece que es muy grave. Y tercero, te diría, es importantísimo ya entender que tenemos que hacer una reforma de las instituciones y de las leyes. En principio habría que decir que la violencia familiar y la violencia de pareja deben de ser considerados como un delito grave, cosa que hasta el momento no existe. Y en torno a esto, pues también tenemos que hablar de cómo hacemos que las órdenes de protección puedan tener una reconfiguración, porque no se trata solamente de tener un pulso de vida o lo que sea, sino va acompañado de muchas cosas integrales que se hacen con los agresores. Tendríamos que analizar cuántos de esos agresores que fueron derivados a través de sanción a procesos reeducativos terminan el proceso, ¿no? Cuántos lo concluyen y qué tipo de cambios hay. Tendríamos que analizar también cómo hacemos para que entonces las denuncias dejen de pasar entre 10 y 12 horas, porque no puede seguir pasando así, ¿no? Entonces creo que son muchas cosas muy complejas, digamos. Sí, y digamos, yo creo que en el caso de Poncitlán lo sintetiza muy bien, es decir, vemos lo peor de la actuación de las autoridades y lo mejor, es decir, una búsqueda inmediata y eficiente cuando deciden hacerlo. Y al mismo tiempo esta negligencia al interior de la Fiscalía de Poncitlán, ¿no?, donde alguien se puede meter y además asesinar a su pareja.
después de años de haberla tenido secuestrada. Ahora, la línea entre lo público y lo privado ha sido siempre una línea movible a lo largo de la historia, pero ¿cuáles son, dirías tú, lo que debería ser el Estado muy concreto en la prevención de la violencia familiar y en el caso concreto de la violencia de género? Mira, yo creo que el Estado tiene que utilizar varios recursos que puedan estar a su alcance, pero sobre todo desde los ámbitos transformadores y educativos. A mí me parece que es muy lamentable no ver a la Secretaría de Educación en una acción más fuerte desde esa lógica, ¿no? Porque tendríamos que pensar que desde los espacios educativos pues podemos hacer transformaciones mucho más potentes con todo lo que implica la comunidad educativa, padres, madres, tutores, alumnos, profesores y demás, ¿no? Segundo, los que crean esta famosa comunidad dentro de los espacios municipales tienen que entender que la violencia no cambia solo porque pintes un mural, eso es ridículo, ¿no? Sino que la construcción de comunidad implica que todos los vecinos, toda la gente que vive alrededor de un contexto, se comprometan no solo en hacer mejoras al entorno, sino también a las formas de convivencia y a las formas en las que nosotras y nosotros podemos implicarnos y atender un asunto de esta naturaleza. Esto es un llamado que siempre, particularmente yo he hecho con mis alumnos, con la gente con la que trabajo, porque los contextos y los entornos nos han llenado de indiferencia, ¿no? Entonces dicen, pues sí, oí que le pegaba, oía sus gritos y no hice nada. ¿Cuántas veces hemos visto feminicidios en este país en donde en lugar de llamar a una policía o en lugar de estar atentos porque oyen, escuchan y tienen años escuchando cómo suceden las cosas, pues se dan cuenta simple y sencillamente cuando la puerta del departamento estaba abierta y ven a la chica descuartizada, ¿no? Que ha pasado, esas historias de terror han pasado en este país. Entonces, yo creo que también la concepción de creación de comunidad desde lo municipal tiene que modificarse. Un árbol no modifica la violencia, un mural no modifica nuestras formas de convivencia, y entonces tenemos que implicarnos desde lógicas comunitarias y de relación distintas, ¿no? Para que me importe. Y la construcción de confianza me parece que pasa por ahí. En este caso, que sí es emblemático, la madre de la víctima, que terminó siendo víctima también, sabía las condiciones en las que vivía su hija y le tomó mucho tiempo convencerla de ir a denunciar. Y la madre no se atrevió a denunciar ella por su cuenta. La madre del asesino también sabía lo que estaba sucediendo ahí y no sucedió nada. Para que la comunidad pueda reaccionar, me parece que la autoridad necesita construir confianza, es decir, denuncia, estamos aquí para eso, y eso no ha sucedido. Las comunidades se sienten abandonadas y alguien tan violento resulta muy difícil que los vecinos decidan denunciar, porque la violencia estaba ahí y es imposible pensar que la comunidad no sabía. Totalmente de acuerdo contigo, Augusto, y mira, yo creo que esto refiere mucho a las últimas estadísticas y datos de varias organizaciones a nivel nacional, pero por ejemplo en el caso de Jalisco lo que demuestran es que el nivel de impunidad y el nivel de la poca eficiencia que tienen las instituciones de justicia, todas en conjunto, para atender este tema, significa que solamente existe en las personas esta idea de que solo el 1% podría resolverse en cuanto a poner una denuncia o hacer un trámite por los procesos pues de acceso a la justicia, ¿no? 1%. Es decir, nuestra expectativa de que nuestro caso al ir a denunciar se solucione es del 1%. Entonces tú no puedes seguir bajo esta lógica, ¿no? Porque entonces ese nivel de desconfianza, ese nivel de impunidad, pues es el que baja toda la eficiencia y la expectativa. Ahora también, pues otra cosa que referíamos, si tú sabes que ir a denunciar al centro de justicia, no solamente el de Jalisco, sino cualquiera del país, te lleva de 10 a 12 horas, pues entonces quiero saber quién está dispuesto a hacer un proceso de denuncia. Eso también tiene que bajar, ¿no? Hay que eficientar los procesos y hacer una reforma a todos los instrumentos que tenemos que aplicar a lo largo de todos esos procesos. Ya habíamos hablado mucho de
los instrumentos de medición de riesgo, ¿no? Entender que el riesgo es contextual, es movible, es algo significativamente importante, pero creo que en este país no estamos dispuestos a repensar esto bajo lógicas distintas, ¿no? Habemos un grupo de académicas ya como viejas que estamos colocando esto sobre la mesa y que decimos es que eso lleva a replantearnos todos los mandatos institucionales de este país y del continente entero, ¿no? Sí, a ver, y de repente hablamos de... Sí. Y hablamos de feminicidios como, decir, hay todavía una resistencia, decir, bueno, todos son homicidios, el que sean contra mujeres o contra hombres no cambia la responsabilidad del Estado, etcétera, etcétera. Un poco esta defensa, digamos, todavía del machismo, de por qué vamos a tratar distinto a las mujeres en este caso, ¿no? Ahora, replantear para todos, efectivamente, la forma de denuncia, pero también la capacidad de respuesta de las autoridades. De otra manera, no vamos a avanzar nada. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estos replanteamientos no solo son institucionales, procesales, sino que también son sociales y comunitarios, ¿no? Incluso ahora que leía tu artículo en el periódico, pues la propia ciudad debe de tener una conformación distinta para poder provocar esta generación de espacios de confianza, de tolerancia, de resiliencia, de muchas otras cosas que no estamos generando en esta visión, ¿no? Las ciudades no pueden ser solamente seguras por tener cámaras que no funcionan, sino porque las formas de convivencia y las formas de encuentro tienen que ser distintas, ¿no? Claro, perfecto. Erika, muchas gracias. Erika Loyo, académica y jefa de la Unidad para la Igualdad de Género de la Universidad de Guadalajara, por estos minutos para hacer las cosas. Te mandamos un abrazo. Un abrazote para los dos y para Alejandro donde quiera que esté. Donde quiera que esté, y lo dijiste bien, ¿eh? No quieres saber dónde está, ¿no? No. Ahora que te enteres, bueno, te decimos al rato dónde anda y tú dirás si lo vuelves a saludar. Ah, muy bien, muy bien. Está radioactivo, está radioactivo. Está haciendo delito y los tamales. Gracias, Erika.